Buenas tardes. ¿Cómo están? Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a dar gracias al Señor para que su Santo Espíritu nos guíe en lo que vamos a estar aprendiendo el día de hoy o lo que vamos a estar haciendo para glorificar a nuestro Rey, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amado Padre, gracias Señor por esta oportunidad, Padre, de compartir tu palabra. Señor, pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, esté con nosotros, ayudándonos, Padre, a que podamos entender, Señor, lo que vamos a compartir y lo que se está escuchando, Padre. Pedimos, Dios, que unjas mis labios, Señor, y que unjas cada oído, Señor, y cada corazón, Padre, para que podamos recibir tu palabra, Señor, y que traiga fruto, Señor, a nuestras vidas. Bendecimos, Señor, a quienes nos ven por el video, Padre. Te pedimos que también para ellos, Señor, tu Santo Espíritu les ayude a que puedan, Señor, entender el mensaje de hoy. Padre, ponemos en tus manos esta palabra para gloria, honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues muy bien, amados hermanos, les iba a decir que griten los de acá y luego los de acá, pero mejor vamos a evitarnos eso. Lo que sí vamos a hacer es abrir nuestro corazón para que la palabra de Dios nos llene el día de hoy. Empezando diciembre, el primer domingo estuvimos hablando de la venida del renuevo, de la venida de aquel que iba a ser el Cristo, el Salvador. Después, el siguiente domingo se habló de cómo iba a acontecer, cuándo y dónde y por medio de quién. Y luego, el domingo pasado, se nos estuvo hablando del regalo que traía el nacimiento de ese niño. Amados, nos hemos estado gozando, ¿verdad? Con este mes de diciembre, en el cual nosotros celebramos el acontecimiento más grande de nuestra vida cristiana, del regalo más grande que hemos recibido, ¿verdad? Porque todo esto es un regalo. Y me gustaría iniciar leyendo una escritura. A ver, vamos a Isaías 9. Ustedes lo conocen, se ha leído más de una vez en estos días. Y también por allá los que, también los que ven por allá mensajes por el internet, por ahí también lo han leído. Y vamos a leer el capítulo 9 del 1 al 7. Y no vamos a basar nuestro mensaje totalmente en esto, pero me gustaría, como hemos estado hablando de esto en los últimos domingos, me gustaría nomás darle un repaso, ¿verdad? Y dice en el verso 1, dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en la tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegrarán en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste tu pesado yugo y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite,
sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amados hermanos, el renuevo, estuvimos hablando del renuevo, pero aquí ya hemos pasado todo esto y ahora ya ha nacido el Señor y también ya ha muerto en la cruz del Calvario por nosotros. Qué hermoso poder nosotros poder disfrutar de estos acontecimientos, de poder leerlos, de poderlos estudiar como que no queda bien que diga cada diciembre, pero en cada diciembre enfocamos nuestros mensajes basado a esto, porque es un acontecimiento grandísimo. Aquí, amados hermanos, hay una, como dicen, iba a decir una big picture. Hay un retrato grande de lo que viene a ser nuestra salvación. Ahí le dan 5 virtudes, hablan de 5 virtudes del Señor. Dice que es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Eso es lo que estaba llegando al mundo cuando llegó Jesús. Llegó a un mundo lleno de oscuridad, con una luz tremenda, a toda su fuerza, a lo máximo, ¿verdad? Llega acá. Admirable, amados hermanos, ¿por qué? Porque su vida siempre se demostró haciendo el bien, siempre sanando al enfermo y también ayudando al necesitado. Fue admirable su carácter, su bondad, su capacidad de amar, porque solamente alguien que ama puede darse a sí mismo para salvar a otros. Solamente el amor grande de Dios pudo hacer eso. Por eso es admirable, por su sensibilidad, por su humildad, por su dominio propio, porque pudimos ver cuando era lastimado, cuando lo atacaban, el Señor no alzaba una mano en contra de nadie, ni tampoco maldecía a nadie. Entonces es admirable nuestro Señor, nuestro Salvador. Dice consejero. Jesús, amados, tiene un carácter sensible, un carácter empático, capaz de escuchar con un amor inmedible, de escuchar al dolido, al necesitado, ¿verdad? Por eso es un consejero. Ahora que su sabiduría no tiene fin. Su sabiduría ahora sí que extraordinaria, ¿verdad? Entonces también dice un Dios fuerte, amados, un Dios poderoso. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios. Era y lo es y lo sigue siendo. Aún dejando de ser Dios por nosotros, sigue siendo Dios. Y por eso es un Dios fuerte. Amén. Él lo demostró, amados hermanos, curando enfermos. Demostró su poder cuando cayó la tormenta. ¿Se acuerdan cuando cayó la tormenta que los discípulos estaban todos asustados? ¿Cuántas cosas nos ha demostrado Jesucristo? ¿Verdad? De que es un Dios fuerte, dice un Padre eterno. Amados, este Dios consejero fuerte del que estamos hablando también es un Padre íntimo para nosotros. También es un Padre íntimo para nosotros, es un Padre personal y ama a cada ser humano como algo precioso, algo único, ¿verdad? Y es por eso que nosotros le llamamos Padre. Así que es un Padre de que ama a cada uno de nosotros como si fuésemos, ahora sí que cada uno sus hijos únicos,
con ese amor. Así como cuando un padre acá en la tierra ama a su hijo y que ese hijo es único. Le da todo, le concede todo y lo protege con todo. Entonces, así nos ve el Señor a nosotros. Por eso es un Padre eterno, un Padre poderoso. Y luego, la llegada del Señor Jesús al mundo, o la llegada del niño Jesús al mundo, se abren las ventanas de los cielos y se derrama esa luz sobre un mundo oscuro. Y es que llega el Señor, llega la luz al mundo, llega la paz. Llega la paz. ¿Por qué? Porque la venida del Señor fue para traer paz. Porque cuando el Señor viene, Él trae, ahora sí que llega el mensaje más hermoso que nosotros podemos dar a los demás, que es el Evangelio, porque Cristo es el Evangelio. Y llega el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio son buenas noticias. Las buenas noticias en la Natividad o en la Navidad se dan, vamos a poner una escritura, Lucas 2, creo que es Lucas 2, 10 y 11, dice, fíjense lo que dice, pero el ángel les dijo, y estas son las noticias, dice, no temáis porque he aquí, ¿qué dice? Doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Dice, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esa es la nueva noticia. Esa es la buena noticia. Entonces, amados, eso nos trae una paz, sabiendo que ahora nosotros tenemos un Salvador, sabiendo que ha nacido un Salvador. Decía al principio, amados, y esto es nada más para darle un pequeño repaso a lo que se ha venido viendo durante estos 3 domingos pasados. Ahora ya sabemos que según las fechas ya nació el Señor, ya nació el niño, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que ya nació, creció y dio su vida por nosotros. Qué hermoso, ¿no? Y bueno, pues eso, amados hermanos, nos dice que Cristo es nuestro Salvador. Él es quien nos dio la victoria que Él obtuvo en la cruz para nosotros. Por eso, amados, Él nos dio la oportunidad de vivir una vida victoriosa. Y hoy vamos a estar viendo los secretos de la vida victoriosa. Así le titulé a este mensaje, pero quería dar un pequeño repaso sobre lo que estábamos leyendo. Luego, vamos a leer una escritura. Vamos a 1 Corintios 15, verso 57. Ahí lo tiene en la pantalla. Dice, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amados, esa es la victoria. La victoria que nos ha dado a nosotros es esa oportunidad de vivir esa victoria que se nos ha dado. Entonces, si nosotros vivimos en Cristo, vivimos una vida en victoria. Y para eso hay secretos. Y les digo secretos porque si no vivimos de esa manera, no estamos viviendo una vida victoriosa. Entonces vamos a ver algunos puntos. Una de las cosas, amados hermanos, que en la vida cristiana o en la vida de un cristiano, el pecado es lo peor que puede uno estar viviendo. ¿No ha cometido alguna fallita por allí y se siente tan mal dentro de usted? ¿Por qué? Porque el pecado, cuando nosotros pecamos, suceden 3 cosas. Cuando nosotros pecamos siendo cristianos, primero, deshonramos a Cristo. Lo deshonramos porque si nosotros como cristianos representamos a Cristo, lo hacemos a Él ver mal. ¿Por qué? Porque nosotros nos llamamos cristianos
y andamos pecando. Entonces, deshonramos al Señor. Segundo, nos roba la paz. Porque, amados hermanos, el Señor no le va a poder usar a usted. No le va a poder usar. Y qué triste es que usted tenga un don y que no pueda ser usado. ¿Por qué? Porque le roba la paz. Amén. Y luego destruye. ¿Qué destruye? Su testimonio. El pecado destruye el testimonio del cristiano, ¿verdad? Destruye el testimonio de nosotros porque nosotros vivimos de una manera inaceptable diariamente y eso no es agradable al Señor. Ahora, podríamos nosotros decir, podríamos nosotros con nuestro testimonio estar diciendo dos cosas. Una, que el ser cristiano es eficaz, es de beneficio, glorifica al Señor. O nuestro testimonio pudiera estar diciendo que no es eficaz y que de nada sirve ser cristiano. Y que de nada sirve que nosotros nos reunamos en domingo o en los días que sean de la semana, según nosotros, para dar gloria al Señor. O para venir a aprender más. ¿De qué nos sirve cuando nuestro testimonio no es eficaz? Por eso el testimonio es súper importante y cuando nosotros pecamos lo destruye el pecado. ¿A dónde vamos con todo esto? ¿Por qué? Porque cuando vivimos en victoria, nosotros, cuando vivimos la vida en victoria o la vida victoriosa que nos ha dado el Señor, nosotros no quiere decir de que ya no vivimos en tentación. Amados, estamos siendo tentados a diario, en cada momento. Y no podemos decir tampoco de que no vamos a pecar. No podemos decirlo. ¿Por qué? Porque mientras vivamos humanamente, vamos a ser tentados. Esperemos no caer. Esperemos no caer en pecado. ¿Por qué? Porque deshonraríamos a nuestro Salvador. Amén. Y nuestro punto es glorificar al Señor y dar testimonio de su grandeza, de su poder, de su amor, de su gracia, de su misericordia. Y podríamos seguir y seguir con tantas cosas que nos ha dado. Ahora, decía yo que la vida victoriosa, amados hermanos, no es que nos refiramos a esa vida sin pecado, sino a una vida en Cristo. A una vida que nos mantiene, ahora sí que con fuerza, porque de Él viene la fuerza, el poder para no caer, el poder para soportar, ahora sí que las trampas del enemigo y no caer en ellas, porque a diario estamos siendo tentados a caer. Así de que esa es una vida victoriosa. Amados, si nosotros dijéramos que somos cristianos, que algunos lo dicen, yo no peco, yo no, yo soy cristiano, yo no soy pecador, estuviésemos mintiendo. Y con esto no digo de que tengamos en nuestra mente, somos pecadores de todas maneras. No, de ninguna forma. Hay que ser pecadores humildes para recibir la fortaleza del Señor y depender de su fuerza, no de la nuestra. Amén. Ahora quiero que leamos una escritura. Quiero que leamos 1 Juan 1:8 para que veamos lo que estamos hablando. Miren lo que dice 1 Juan 1:8. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, amados, si decimos nosotros que ya no tenemos pecado, entonces nos estamos engañando a nosotros mismos y estamos tratando de engañar a los demás. Pero aquel que sabe y conoce la palabra va a decir, nos quieren engañar. Entonces, amados, la vida en victoria o la vida victoriosa que nos ofrece Jesucristo
No es una vida así como que digamos perfecta, pero es una invitación a vivir lo mejor posible para glorificar el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque Él ha dado su vida en la cruz del Calvario por sus pecados y por mis pecados. Y debemos glorificarlo en todo tiempo. Amén. Ahora, ¿qué pues es la vida victoriosa, amados? La vida victoriosa es una vida de paz, de gozo en Cristo. Y punto. Una vida, amados, que requiere una comunión constante con Él. Y yo creo que todo esto lo hablamos siempre. ¿Por qué? Porque es importante que cada día nosotros estemos recordándonos que, amados, cuando yo me alejo de convivir con alguien, nos apartamos y duramos mucho tiempo y a veces los miramos. ¿Nunca le ha tocado estar en un supermercado o en alguna parte donde llega alguien y te habla y te dice, y te habla por tu nombre y tú dices, lo conozco, pero no sé quién es y qué vergüenza, qué pena que no pueda yo llamarlo por su nombre? Y está uno ahí. Bueno, cuando nosotros, eso me ha pasado a mí muchas veces, que por allá en el Home Depot o en alguna tienda, Ramón, ¿cómo estás? Que mucho gusto verte y que hace mucho. ¿Quién será, Dios mío? Lo conozco, pero no me acuerdo. Amados, cuando nosotros descuidamos esa comunión con el Señor, no que al Señor se le vaya a olvidar quién es usted o quién soy yo. Pero a nosotros sí se nos olvida, poco a poco, quién verdaderamente es Él. Entonces, así sucede cuando nosotros no hablamos continuamente de la comunión que debemos de tener con Cristo Jesús, con nuestro Salvador. Amén. Ok. La vida, amados, la vida victoriosa de la que vamos o la que estamos hablando ahora es una vida que glorifica a Cristo, una vida que le da honra al Señor, no una vida que lo deshonra. Amén. Ahora, ¿quién puede vivir esa vida? Todo creyente, todo aquel que cree en Él. Ya conocemos bien la Escritura, ¿verdad? Que Él ha proveído a nuestro Salvador para que todo aquel que en Él crea tenga la oportunidad de vivir una vida en victoria en Cristo Jesús. Porque dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga una vida eterna. Entonces, amados, ese es importantísimo para nosotros. Ahora, una de las cosas que también debemos de saber en cuanto a la vida victoriosa de la que estamos hablando es que es un regalo. Es un regalo, por eso nosotros en el tiempo de Navidad estamos hablando de regalos. Que es un regalo porque, amados, nosotros no hemos tenido que hacer nada para merecerla ni para ganarla, sino que por gracia el Señor nos ha dado. Amén. Entonces, por eso es un regalo. Quiero que leamos a 1 Corintios 15, 57 otra vez. Dice, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo se dio a sí mismo como único y suficiente sacrificio una vez y para siempre, para que ustedes y yo vivamos una vida victoriosa, porque Él tomó el lugar de ustedes y mío en la cruz del Calvario sin que nosotros hayamos hecho absolutamente nada. Y se nos dio la opción de vivir una vida en la derrota o una vida en victoria. Amados, ustedes están aquí el día de hoy y están escuchando este mensaje porque ustedes han decidido una vida en victoria. Han decidido una vida victoriosa. Cristo nos ofrece por gracia esa oportunidad. Y amados, y nos muestra que es tan grande su amor por haberse dado a sí mismo por nosotros. Entonces, esto es lo que nos
se nos ha dado el regalo del que se nos habló el domingo pasado. Este es el Mesías, el Cristo, el renuevo que estábamos esperando. Y cómo sucedió todo esto lo vimos el domingo anterior. Ahora quiero que vayamos a 2 Corintios 2 del 14 al 17. De estas escrituras vamos a sacar 6 secretos, creo que son 6, para mantenernos viviendo una vida victoriosa. Son 6 secretos. Primero, fíjense cómo dice el verso 14, dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Ahora, dice primero, gracias a Dios, dice, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo. Amados, la vida que ha sido siempre llevada de triunfo en triunfo debería ser ciertamente una vida agradecida, porque son tantos los aparentes fracasos en la experiencia de uno, ¿verdad? Porque nosotros aparentemente vivimos de fracaso en fracaso cuando no tenemos a Cristo, cuando deberíamos estar viviendo de victoria en victoria, porque es a lo que nos ha traído el Señor. Ahora, lo primero, para nosotros el primer secreto es vivir una vida en Cristo, vivir una vida en Cristo, porque dice, Dios nos lleva en triunfo, ¿en quién? En Cristo Jesús. Entonces, ese es el secreto, estar en Cristo, amados, es estar aliados con Él fuertemente y estar totalmente entregados y que su voluntad sea hecha en nosotros. Eso es el primer secreto, de estar en Cristo y que su voluntad se cumpla en nosotros. De otra manera no estamos siendo en Cristo. Ahora, vamos a Gálatas 2:20. Es algo que nos dice el apóstol Pablo. Fíjense lo que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Se fijan? Dice, con Cristo estoy, ¿qué? Juntamente crucificado. Juntamente crucificado. Dice, ya no vivo yo, dice, ahora vive Cristo en mí. Así, amados hermanos, dejar que Cristo viva en nosotros y nosotros en Él es el primer secreto. Nuestra vida victoriosa, amados, depende de nuestra fe, porque dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Nuestra vida victoriosa depende de nuestra fe en el Hijo de Dios. Usted no cree en el Cristo, usted no cree en la salvación. Entonces, su vida no está en victoria, porque usted no cree en Él. Ahora, vamos a 1 de Juan 4:13. Primera de Juan 4:13 dice, ahora, ¿cómo conocemos nosotros? ¿Cómo conocemos que vivimos en Cristo? Ahí dice la Escritura. Aquí dice el apóstol Juan, dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Así es como nosotros conocemos que estamos viviendo en Cristo. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros vivimos en Cristo? Porque dice que es cuando el Señor nos da de su Espíritu. Y si nosotros nos está dando de su Espíritu, nosotros debemos de vivir en amor, debemos de vivir en gozo, en paz, en paciencia, en bondad y sobre todo en fe. Entonces sabemos que estamos
en Cristo. Porque si nada de esto se reflexiona en nosotros, entonces no estamos en Cristo. Entonces, como primer paso o como primer secreto, voy a decir, vivir una vida en Cristo es estar, ahora sí, reflejando el poder del Espíritu Santo en nosotros. Que el fruto del Espíritu Santo en nosotros se pueda ver. Amén. Verso 14 continúa, dice, mas a Dios gracias, dice, el cual nos lleva siempre en triunfo, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Esa es la segunda parte de este verso. Una vida que revela algo de la sabiduría de Dios. Amados, el principio que nos conduce a una vida cristiana es la verdad de su palabra. Los conducidos por el Espíritu de Dios, amados, siempre seremos testigos de algo más elevado, de algo más noble en sabiduría que la sabiduría del mundo. ¿Por qué? Porque la sabiduría del mundo los lleva a insensatez y a nosotros no. Fíjense lo que dice 2 Corintios 4:2. Dice, antes bien, dice, renunciamos a lo oculto y lo vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Que, amados, dice, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia para engañar, ni adulterando la palabra de Dios. Es por eso vivir una vida en sabiduría de Dios, en el conocimiento de Dios. Amén. Porque, amados, dice, sino por la manifestación de la verdad. Siendo sabios, amados, quiere decir siendo sabios por medio de la revelación de Dios, por medio del Espíritu Santo, no del conocimiento humano, sino lo que Dios nos revela. Entonces, llevar una vida, amados, que revela algo de la sabiduría de Dios. Siempre llevando la verdad, viviendo la verdad. Verso 15. Verso 15 dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Una vida que es de grato olor de Cristo para Dios. Ese es nuestro tercer secreto. Amados, aquí está hablando. Sí, es 2 Corintios 2:15. Llevar una vida que sea grata, de grato olor de Cristo para Dios. Eso es algo que nosotros, es como olor fragante ante Dios. Fíjense lo que dice Efesios 5:2. Dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. En olor fragante. Amados, los que andan en Cristo huelen a amor, huelen a obediencia, huelen a humildad. Eso es por medio de la fe. Y gracias a Dios. Amados, si usted no huele a eso, su vida no está glorificando al Señor. Por eso una vida que huela, que dé olor grato a Dios. Pero fíjense lo curioso. Si usted huele a humildad, si usted huele a obediencia, si usted huele a amor, ¿verdad? Quiere decir que usted ha recibido el regalo. Quiere decir que usted ha participado de su Hijo amado, del Hijo amado de Dios.
Y dice el Señor que el que huele y el que hace su voluntad, dice que Él tiene contentamiento con Él. Cuando el Señor fue bautizado, que dijo, ese es mi Hijo amado, en quien yo tengo contentamiento. Entonces, cuando nosotros olemos a Cristo, el Señor, el Padre, nos dice, ese es mi Hijo amado, en cual tengo contentamiento. Creo yo que no somos o no llegaremos en esta vida a ser o a oler verdaderamente como a Cristo. Pero debemos de tener algo de Él en nuestra vida para que sea grato ante los ojos del Padre. Amén. Y esto es lo que nos está diciendo. Ahora, fíjense, el secreto número 4 dice vivir una vida que afecta tanto a los salvos como a los perdidos. Amados, y esa vida es testimonio. ¿Cómo vive usted y cómo afecta a los que ya están en Cristo? ¿Su testimonio ha acercado a otros a los pies de Cristo? ¿O su testimonio edifica al pueblo de Dios? Ahora, también a los perdidos. Amados, el buen testimonio atrae. Es como la miel para las hormigas. El buen testimonio atrae al perdido, al que ya no haya cómo vivir la vida que viven. Cuando uno dice, el que ya anda tocando fondo y que necesita un Salvador, nuestro testimonio debe demostrar a ese Salvador en nosotros mismos, porque representamos a Cristo, por eso nos llamamos cristianos. Amados, si usted no huele a Cristo, si usted no huele humildad, si usted no huele amor, no hay contentamiento en el Señor. No, si su testimonio no afecta a los demás, tanto salvos como perdidos, entonces no andamos bien. No podemos influir, o nuestra vida cristiana no puede influir a otros. Entonces, cuando yo hablo de que afecte a los demás, estoy hablando de que su vida cristiana, su vida en victoria que está viviendo, debe de influir tanto a los salvos como a los perdidos. Así lo está diciendo. ¿En cuál verso está ese, brother? Sí, en el 15. Sí, en el 15. Entonces, amados, el olor de Cristo, y si usted huele a Cristo, ¿ha caminado usted en la tardecita, al oscurecer, en una noche fresca, por una área donde hay un rosal lleno de rosas? Es imposible no oler el aroma de la rosa. Es imposible. Luego yo cuando voy así, debe de haber rosas por aquí, y empieza a ver uno y ahí están unas rosas. Porque, amados, el Evangelio, el olor de Cristo, es imposible de evitarse. Cuando usted huele a Cristo, usted huele a salvación, usted huele a reconciliación, huele a amor, huele a yo quiero de eso. Ese olor no se lo sabían, ¿verdad? Yo quiero lo que este hombre vive. Esa vida que lleva este varón, me encanta, yo quiero vivirla. Y es cuando vienen y nos dicen, ¿cómo le haces, bro? Entonces ahí es donde nosotros les mostramos a nuestro Señor. Mostramos a aquel que dio su vida por nosotros y que nos ha dado una vestidura limpia y que debemos de portar con honor, con mucha gratitud. Amén. El verso 16 está ahí, bro, el 2 Corintios 2:16 está junto con el 15. Ahí está, ese era. Bueno, está bien así. Dice, porque a Dios somos grato olor de Cristo
en los que se salvan y en los que se pierden. Es lo que estamos hablando. Dice, a estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas la pregunta es, ¿quién es suficiente? Nosotros lo sabemos. Nosotros sabemos que la victoria de Cristo ante el pecado y la muerte refleja en nuestras vidas, refleja que es suficiente. Su muerte y resurrección en la cruz del Calvario. Para nosotros es suficiente. Y su vida victoriosa que usted está viviendo demuestra eso. Entonces, la muerte de Cristo es suficiente. Amén. Y otra cosa, también muestra que está disponible para todo aquel que desee vivir una vida en victoria. Una vida en victoria. Solo tienen que tomar la opción o la decisión de seguirle. Porque siempre hay creencias que dicen que no necesitamos nosotros decidir, sino que Dios ya nos ha hecho así, ya nos ha escogido. No, amados, tenemos que escoger seguir a Cristo o no seguirlo. Entonces, usted debe de saber, o usted debe de compartir a aquellos de que esa vida victoriosa que usted está viviendo está disponible para ellos también. Qué hermoso cuando nuestra vida en victoria que estamos viviendo puede afectar a otros. No hay algo más hermoso que poder sentir en nuestro corazón que nuestra vida afecta la vida de otros, salvos y perdidos. Anoche me llegaron unos mensajes ahí tremendos. La verdad, si usted lo notó, yo no les mandé casi a nadie en Feliz Navidad. No lo hice. Pero hubo alguien que me estuvo, otras 2, 3 personas, que mi vida les ha afectado mi testimonio. Gloria al Señor Jesucristo. Porque, amados, ese es mi deseo. De que de una forma u otra afecte. Ojalá afectara a muchos más y que Dios me mantenga y lo mantenga a cada uno de ustedes, dando ese olor a amor, a humildad, a bondad, a obediencia. Para que podamos juntos afectar y atraer a todos aquellos que están perdidos a la luz que está en Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora, ahí en el verso 17, ponme el verso 17 por favor, bro. Perdón. Dice, pues no somos como muchos que mendran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. 2 cosas que queremos ver de aquí. 2 cosas que queremos ver. Dice, porque nosotros, dice, no somos como muchos. ¿Qué hacen? Mendran, falsificando la palabra de Dios. Cuando dice mendran, aumentan sus capitales, sus cuentas de banco, falsificando la palabra de Dios. Ahora sí, adulterándola. Nosotros no debemos de ser así. Por eso, el número 5, debemos de vivir una vida fiel a la palabra de Dios. Nosotros, aunque seamos 40, 50, no le hace que nosotros no queremos compararnos con mega iglesias. Nosotros verdaderamente queremos tocar la vida de las personas y queremos nosotros ser fieles a la palabra de Dios. Porque nosotros no necesitamos falsificar ni adulterar para aumentar las cuentas de nuestros bancos. Amados, nosotros no necesitamos de eso. Dios provee y provee más de lo que necesitamos cuando le somos fieles. Por eso nuestra vida fiel a su palabra
le agrada al Señor. Y es un secreto para nosotros mantener el regalo de la vida eterna que vino en Cristo Jesús. Amén. Ahora, Pablo, fíjense lo que dice a la iglesia de Colosas. Vamos a Colosenses 2:8, por favor. Fíjense lo que le dice a esta iglesia. Dice, mirad, dice que nadie nos engañe. Dice, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, que dice, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Nosotros no debemos de ser así. No debemos de ser esos engañadores. Nosotros debemos de basarnos totalmente a la verdad, a la palabra de Dios y no más. Porque eso es agradable al Señor. Fíjense, dice, amados, dice, estos son los que, decía ahorita, los que su único propósito es aumentar su capital. Quieren aumentar sus cuentas de bancos y solo se ocupan en engañar torciendo las escrituras. Y dice, y no según Cristo. La vida nuestra, la vida en victoria que Dios nos ha permitido vivir a nosotros y la que estamos viviendo, debe de ser para glorificar a Dios, siempre llevando una vida y llevando, ahora sí, una fidelidad total a su palabra. En algo podemos estar a veces confundidos o no lo sabemos, pero una vez sabiendo la verdad, una vez que el Señor nos revele la verdad, nosotros debemos de mantenernos en esa verdad, no importa lo que digan los demás. Amén. Amados, es fácil corromper el mensaje de la palabra de Dios. Es fácil. Así como dice ahí, con filosofías y huecas sutilezas. Es fácil. Por eso hay lugares que están a reventar. Porque a la gente le gusta escuchar filosofías. Les gusta a la gente que les levante el ánimo. Pero eso no les aumenta su fe. Pero cuando, ya ven lo que dice el Señor, y conocerán la verdad. Y la verdad los hará libres. No podemos ser libres para vivir una vida en victoria cuando no se nos enseña la verdad. Cuando lo que se nos da son filosofías para levantarnos el ánimo. Para que salgamos de aquí saltando diciendo, oh, esto yo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero nomás porque alguien le dijo así de fuerte a usted. Mejor conozca la verdad. Mejor seamos fieles a su verdad. Amados, porque no puede haber victoria. No puede haber victoria espiritual para los que se apartan del camino del Señor. ¿Amén? Ok. Ahí mismo, en el verso 17 al final, ¿me puedes poner el verso 17 de 2 de Corintios, por favor, bro? Ahí está. Dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad y como parte de Dios, y dice, ¿dónde? Delante de Dios hablamos en Cristo. La vida, otro punto principal, otro secreto y el último de los que estamos hablando el día de hoy, es vivir la vida victoriosa en la presencia de Dios. Dice, delante de Dios hablamos en Cristo. Allí, amados, permanecer en Cristo y practicar en la presencia de Cristo lo que el Señor nos ha enseñado. Esa es una evidencia del poder conquistador de Cristo en nuestra vida. De otra manera, como les dije al principio, nosotros estaríamos deshonrando a nuestro Cristo. Esta es la victoria, amados hermanos, que vence al mundo. Y es por medio de nuestra fe. Fe en aquel que es mayor que todo lo que pueda estar en contra de nosotros. Decía al principio que la vida naturalmente está llena de, según nosotros, fracaso. Pero en Cristo está llena de victoria en victoria. Y no por nosotros, sino por nuestro poder, ni de ninguna manera, sino porque Cristo está en nosotros y Él es el que nos ayuda.
Así de que necesitamos mantenernos viviendo estos 6 secretos de la vida para mantener la vida en Cristo, para mantener nuestra vida en victoria. La vida victoriosa, amados, la vida victoriosa es solamente permaneciendo en Cristo. Leamos última escritura, Juan 15:7, por favor. Miren lo que dice Juan 15:7, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les será hecho. Porque cuando estamos con Él, no es que nosotros seamos suficientes por nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia está en Dios. Nuestra suficiencia está en Cristo. Porque si estamos con Él y Él con nosotros, todo lo que usted pida se le dará. Y podemos ir escritura sobre escritura de lo que el Señor nos dice. Nos dice que busquemos su reino y su justicia primeramente, y todo lo demás será añadido a su vida. O sea, podemos leer y leer escrituras que nos llevan a reconocer que nosotros no somos suficientes, pero la suficiencia está en Cristo. La suficiencia está en Dios. Amén. Pues vamos a orar, amados hermanos. Nomás para ya cerrar, decíamos al principio que la vida victoriosa, amados, no es una vida sin pecado, no es una vida sin tentación o una vida de perfección. Pero recordemos que nuestro adversario, el diablo, dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si estamos en Cristo y Cristo en nosotros, nos va a hacer los mandados. Porque somos victoriosos y el Señor ya lo venció a Él. Amén. Así es de que, amados, Él vino a robar, ¿qué más? A matar y a destruir. A destruir nuestro testimonio, a robar nuestra paz y a apartarnos de Dios. Pero si nosotros mantenemos esa vida en victoria viva, haciendo todas estas cosas de las que hemos hablado, no va a haber nada que nos pueda apartar del amor de Dios. No va a haber nada que nos pueda apartar de su camino, porque nuestro Señor Jesucristo ya venció el pecado y venció la muerte en la cruz del Calvario, y esa victoria se nos ha dado a nosotros, porque somos victoriosos en Cristo y nos ha dado la oportunidad de escoger vivir una vida en victoria como lo estamos haciendo. Así es de que, amados, solo tenemos que permanecer en Él y en su palabra y mantener esa relación con Él. Porque si somos cristianos, vivamos también como cristianos, siempre dando honra a aquel que nos salvó. Amén. Ok, entonces pues vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, porque, amados, este es el último domingo del 2021. Y deseamos en nuestro corazón que el 2022 sea más próspero en la obra del Señor. Que nos ayude a trabajar juntos, que nuestro testimonio afecte mucho más a todos aquellos que nos rodean, sean salvos o sean perdidos. Que nuestro testimonio este 2022 impacte grandemente a la comunidad, que impacte a nuestros familiares, que impacte, ahora sí que si pudiéramos decir, al mundo entero, si se pudiera. Nosotros solo queremos
agradarle al Señor y hacer lo que Él nos manda. Amén. Pues vamos a pedirle a Dios para que nos ayude. Amado Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este Salvador, Padre, que nos has traído, Padre, que ha dado su vida por nosotros y nos ha enseñado, Señor, a vivir una vida en victoria, Padre, que ha proveído, Señor, esa victoria en nuestra vida, Padre. Ayúdanos, oh Dios Todopoderoso, que nuestro testimonio, Padre, glorifique tu nombre, Padre, que lo levante en alto y que la vida de cada uno de nosotros, Señor, afecte en gran manera, Señor, a todos aquellos, Señor, que nos rodean, a nuestros vecinos, a cualquier lugar, Señor, que vayamos, Señor, que llevemos tu nombre en alto, Padre, donde quieran, Señor, en los supermercados, donde quiera que vayamos, que tu gracia, Señor, esté con nosotros. Que mostremos, Dios Todopoderoso, el fruto de tu Espíritu Santo, Señor, el amor, la paciencia, la benignidad, Señor, pero sobre todo, Padre, que nuestra fe, Señor, esté fuerte cada día, Padre. Agradecemos, oh Dios, por lo que has hecho, Señor, este 2021 con nosotros, Señor. Gracias, Señor, por ayudarnos a mantener las puertas de este templo abiertas, Padre, porque todos te los agradecemos a ti, Padre. Bendigo la vida, Señor, de mis hermanos que me ayudan a compartir tu palabra, a todos aquellos, Señor, que obran, Señor, en tu templo, Padre. Yo bendigo la vida de cada uno, Señor, desde los que limpian hasta los que enseñan, los que predican, Padre, porque en la casa del Señor, en el reino, en tu reino, Padre, el más humilde es el más grande. Agradecemos, Dios, por todo lo que has hecho, Señor, por la sanidad, Padre, porque nos has mantenido sanos, Señor. Agradecemos, Señor, por la vida, Padre. Y también, Señor, por escuchar nuestras peticiones, porque, Padre, han sido muchas peticiones que hemos puesto ante tu presencia y tú, Padre Celestial, has obrado, las has escuchado, Señor. Nuestra petición esta tarde, Señor, es que nos ayudes, Padre, a que podamos hacer crecer tu reino, Padre. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de ti, de tu Espíritu. Necesitamos, Señor, que nos hagas ese cuerpo fuerte, Señor, para luchar, Señor, y seguir adelante, Padre. Gracias, Señor. Gracias, te bendecimos, Padre. Exaltamos tu nombre, Señor. Y te pedimos, Dios Padre, que sigas obrando, Señor, en la vida de nuestros enfermos. Tú ya conoces, Dios bueno, cuánto hemos puesto en tus manos, Señor. Gracias, Padre, te damos por tu respuesta. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios bueno, un Dios poderoso, un Dios que nada hay imposible, Señor, para ti. Y que tu amor es tan grande, Señor, que no hay medida, Padre. Gracias, Señor. Ponemos en tus manos nuevamente, Señor, nuestros planes, Señor, que hemos plasmado en un calendario, Padre. Y todo nuestro deseo en nuestro corazón de acercarnos más, Señor, a las almas perdidas. Danos, Dios, palabra. Danos, Dios, el poder de dar buen testimonio, Padre. Gracias, Señor, por todo, Señor, en el nombre precioso que está sobre todo nombre. Jesús de Nazaret, nuestro Salvador. Amén y amén. Y que Dios les bendiga a los que están en casita.